Honremos con aplausos a los novios. Gente, persíganlos. Quieren usar mi matrimonio para su beneficio. Pero veremos si son capaces. Deténganse. ¿Estás bien? Socorro, me quieren secuestrar. Vamos. ¿Dónde están? Muévanse. Un héroe salvando a una dama. Hasta un taxista puede ser tan guapo. Si debo casarme, prefiero que sea con él. Exacto, si me caso con él, evitaré el matrimonio arreglado. Casémonos. ¿Qué dijiste? Me salvaste. Debo casarme contigo para agradecerte. ¿Sabes quién soy realmente? Eres un conductor particular. No importa, yo también soy común. Acabo de escapar de mi boda. Si te casas conmigo, habrá muchos problemas. ¿Tú también escapaste de tu boda? ¿Acaso tú? ¿Tú también? Sí. Mis padres me obligan a casarme con un viejo de más de 50. No tuve más remedio que huir. Mi familia, por algo de dinero, me obliga a casarme con una mujer desconocida. Entonces, si nos casamos, ¿qué pueden hacer ellos? Tranquilo, después del matrimonio, viviremos separados. Si quieres divorciarte, búscame cuando quieras. ¡Qué mujer interesante! Esto es absurdo. Rechazas al presidente de Fu y te casas con un conductor cualquiera. Divórciate ahora mismo. ¿Y si me niego? Tú, no te reconoceré como hija. Detente. No olvides que tu marca de joyería me pertenece a Sem Group. ¿Tú? Congelaron mis cuentas. No es que no quiera ayudarte. Tu padre avisó a todos que no te presten dinero. ¡Qué caro! No puedo ni alquilar un estudio. ¿Qué haces aquí? ¡Qué casualidad! ¿También buscas piso? Si no te casas con los Sen, no vuelvas jamás. Pum. Director Fu, ¿qué le trae por aquí hoy? ¿Cómo te llamas? Director Fu. Aún no puedes saber mi verdadera identidad. Ah, debes haberte confundido. Él es el director Wang, mi jefe. Necesita que lo ayude durante la inspección. ¿En serio? ¿Siguen aquí parados? Acompáñenme adentro. Vamos con cuidado. ¿Habré escuchado mal? Señor Fu, ¿tú también buscas alquiler? Ajá. Esto es parte de la empresa Fu. Pueden quedarse directamente. El director Wang dijo que tiene un apartamento vacante. Podría alquilártelo barato. ¿Quieres verlo? Con lo que gano, no puedo pagar algo tan lujoso. Podrías vivir conmigo. Oye. Nuestros ingresos combinados no alcanzan. No hay problema. Pueden quedarse gratis. Con las bajas ventas recientes, les cobraré solo el 10%. Es una oportunidad única. O si no tendremos que vivir en lugares indignos. ¿De verdad me mandan a Chengxin a reflexionar? Genial, mañana trabajo en Chengxin. ¿Qué ajetreo en hora pico? ¿No sales a conducir el taxi? De pronto me siento mal. Volveré a tomar medicina. Ahora mismo salgo. ¿Te sientes mal?
Por suerte no tienes fiebre. Si no te sientes bien, descansa en casa. Llámame si pasa algo. Adiós. No se preocupe, la heredera del grupo Sen será bien atendida por nosotros. Vaya, miren. Si no es la misma, que plagiaba mis diseños. Hola, vengo a entrevistarme como diseñadora de joyas, Sen Xiao Xiao. Hola. Sen Xiao. Sen Xiao Xiao. Ambas tienen el apellido Sen. ¿Cuál es la verdadera heredera? Sen Xiao Xiao, copiaste mi trabajo en el concurso nacional. Te expulsé del país. ¿Cómo te atreves a volver? No denuncié lo de antes, y ahora me acusas a mí. El currículum de Sen Xiao Xiao tiene un gran vacío temporal, y estos diseños se ven muy familiares. Sen Xiao Xiao es una plagiadora, entonces Sen Xiao es la heredera. Señorita Sen, disculpe, esto avergüenza a la familia. Echaré a esta plagiadora ahora mismo. Me reconocieron antes de empezar. Como heredera del clan Sen, tendré que trabajar bajo este apellido en Fukor. ¡Qué vergüenza! Sen Xiao Xiao. No desafíes a la heredera Sen. Rechazamos tu solicitud. Lárgate, ahora. ¿Cómo es Sen Xiao la heredera? ¿Heredera Sen? ¿Tanto poder da este título? Pues no me contendré. Olvídalo. Incompetente sin criterio. ¿Qué haces aquí? ¿No te sentías mal? ¿Qué haces aquí? Conseguí un nuevo trabajo. Soy el chofer del señor Son. Hoy es mi primer día. Ese de antes es el presidente. Sí. ¿No me veo adecuado? No, no es eso. Entonces hazlo bien. Ánimo. Me voy. Espera, todavía no te he preguntado. ¿Qué haces aquí? Cierto, ¿qué hago aquí? No debería estar aquí. Así que mejor me voy. ¿Me ocultas algo? Si descubre que soy la heredera de los Sen, ¿y si cree que no es digno de mí? Vine a aplicar como recepcionista. Pero, no me aceptaron. Es vergonzoso. ¿No te aceptaron? ¿Cómo se atreven a rechazarte? Si la solicitud no va bien, ¿no es normal? Ven, hablaré con ellos. Señor Fu. Presidente Son. Necesitamos una recepcionista. Ella es perfecta, ¿no? Sí. Que sea ella. En realidad, Oye, tranquila, nadie te causará problemas aquí. ¿No es así, presidente Son? bueno, olvídalo. Tenía buenas intenciones. Sen Xiao Xiao. Ni siquiera puedes caminar bien. ¿Estás bien? La que te molestó esta mañana, ¿es ella? Olvídalo. No te preocupes por ella. Este asunto, no quiero que vuelva a suceder. ¿Entendido? Yo. Jefa Lin, ¿por qué me detuviste? Señorita Sen, yo, solo. Tenía miedo de que ofendieras a alguien. Sen Xiao Xiao. Veré qué clase de hombre encuentra. Qué raro. La impresión que me das no parece la de un conductor. ¿Qué pasa? Un CEO. ¿Por qué un CEO haría caso a un conductor? Seguiría todas sus órdenes. Siento que todos te temen. ¿De verdad? Sí. Quizás. Le hice un favor al actual CEO. Creo que sí. ¿Por qué no dices que le salvaste la vida? Sabes mucho. Confiesa. Ay. Llegados a este punto, tendré que revelarte mi verdadera identidad. En realidad, antes estuve en el mundo de Lampa. El actual presidente era mi subalterno en esa época. Vaya relación de vida o muerte. Pero he dejado todo eso atrás. No me rechazarás, ¿verdad? Nunca pensé que Fu Enterprises tuviera negocios así bajo mano. No exactamente.
Todas las operaciones de Fu son legales. Puedes estar tranquila. ¿Por qué estás tan segura? Tenemos una amistad forjada en el peligro. El presidente actual me lo ha contado todo. En ese caso, menos debes hablarle así. Al fin y al cabo es tu jefe. Yo soy el verdadero jefe. ¿Sabes? Esa Shen Xiao nueva de la empresa. Dicen que es la hija mayor de los Shen. He oído que los Shen colaboran con Fu. Hasta el presidente Fu quiere casarse con ella. ¿En serio? Ciegos. Hasta confunden a la heredera Shen. La que te humilló antes. Era Shen Xiao, ¿verdad? ¿Qué tienen de especial los Shen? No son para tanto. ¿Tonterías? Shen lidera la joyería nacional. Conoces tan bien a los Shen. ¿Cómo sabes tanto? Acabo de ver en esto el currículum de Shen Xiao. No, espera, este es mi currículum. Déjame ver. ¿Por qué te interesa tanto Shen Xiao? ¿Lo hiciste a propósito? Llegamos a este punto. ¿Y aún piensas que Shen Xiao me interesa? Vete primero, tengo que trabajar. El señor Fu viene a inspeccionar. Todos salgan a recibirlo. ¿Será el señor Fu del matrimonio pactado? ¿Por qué vino? Bienvenido, señor. Señor Fu, si se esconde así, el señor querrá hablarle. ¿Admites tu error? Ven a mi oficina, tenemos que hablar. Qué autoritario, tratas al CEO como a un crío. Joven de los Shen, te persigue hasta la empresa. ¿Qué más quieres que haga? Es arrogante y desconsiderada. No me gusta. Tu gusto es irrelevante. Lo crucial es, Fu y Shen deben aliarse. Solo el matrimonio unirá nuestros intereses, ¿entiendes? Ya contacté con los Shen. Cenarás con ella esta noche. Pide disculpas adecuadamente. Luego hablaremos del futuro. ¿Me escuchaste? Debo idear un plan para eliminar este problema. Entiendo. Llama a la joven Shen. Hablaré con ella. Buena chica, tus padres y yo hemos acordado cenar juntos esta noche, y de paso, fijaremos el matrimonio. ¿De acuerdo? No reconoce a la heredera Shen. Si aprovecho esto para vincularme con los Fu, iré sin falta. Xiao Shen, si tanto deseas ser la heredera Shen, puedes quedarte con ese viejo. A las 7, cena con el presidente Fu. No cenaré con ese viejo. Ve tú si quieres. ¿Qué clase de tonterías dices? El señor Fu ya tiene 30 años. Es el sueño de incontables mujeres. Más bien es tu sueño particular. Shen Xiao. No sabes aceptar las cosas en buenas. Si no, tu preciada Meiyue Li quedará en cenizas. ¡Qué bajo! Quedamos en esto entonces. ¿Me obligan a seducir a un viejo? Está bien, pero tampoco ganarán nada. Esta noche tengo un evento con el presidente. Tengo que manejar, así que no podré regresar contigo. Ah, justo yo también tengo un trabajo parcial. ¿Qué clase de trabajo? ¿Es confiable? Totalmente confiable. Voy y vuelvo rápido. Cancelaré mi compromiso entonces. Te acompaño. No hace falta. Ocúpate de tus cosas. Yo puedo sola. Entonces, mándame tu ubicación al terminar. Voy por ti. Será esta última vez. Diremos todo lo necesario. Mejor aclarar todo ahora, para evitar futuros problemas. ¿Qué haces aquí? Lo siento. Oye, bribón. ¿Por qué vino Shen Xiao? Está decidida a casarse con un millonario, con tanta diferencia de edad. No tiene sentido.
Ustedes dos pueden hablar aquí. Un viejo como yo, no los molestaré más. ¿Tú, eres el director Fu? Director Fu, usted realmente es todo un misterio. Espero su apoyo en el futuro. ¿Qué está pasando aquí? Director Fu, ¿no tiene nada que decirme? ¿Qué haces aquí? ¿No lo ves? Estoy en una cita con el director Fu. ¿Tú eres el director Fu? ¿No estaba el director Fu aquí hace un momento? El presidente tuvo un asunto urgente. Vengo a resolverlo en su lugar. ¿No era esto una cita matrimonial? ¿Hasta esto puede delegarse? El anciano ya vino y todavía manda a alguien más. ¿Sustitución? ¿No será que el anciano es impotente? Hay cosas que el presidente no puede decir directamente. Me pidió transmitírselas. ¿En serio acerté? ¿Qué no puede decir? ¿Tiene que usar mensajero? Shen Xiao Xiao, ¿qué haces aquí metida? ¿Por qué te acercas? Lárgate ahora mismo. Escucha, estoy tratando de ayudarte. El director Fu espera que dejes de perder el tiempo. Esto no funcionará. Como sospeché, ya lo intentaron sin éxito. El anciano no recurriría a esto de otra forma. Hay que admitir que el anciano es bastante amable. Si tiene algo que decir, que venga el director Fu en persona. No tengo nada más que hablar con ustedes. Hasta que aceptes esta realidad, el director Fu no te recibirá. ¿Quién te crees que eres? Solo eres un chofer. El que el presidente me reciba o no, no depende de... Shen Xiao Xiao, ustedes conspiraron para arruinar mis planes. No se quedarán sin castigo. ¿Eres el doble del presidente? Sí. Aliviar las preocupaciones del señor Fu es mi responsabilidad. No. No estoy de acuerdo. ¿Qué pasa si tengo cita arreglada con Shen Xiao? ¿Estás celosa? Eres tan coqueta. No me extraña que el señor Fu quiera un doble. No será fácil ser su doble. Dime, si llegara a pasar algo, como que Shen Xiao quede embarazada, ¿sería tu responsabilidad o del verdadero? Estás malinterpretando. Solo transmito mensajes del presidente. ¿Cómo llegamos a embarazos? ¿Solo mensajes? ¿Te decepcioné? Eres mi esposo nominal. No dejaré que Shen Xiao te mancille. Sobre el despido de Shen Xiao, ¿está todo listo? Shen Xiao es heredera del clan Shen. Despedirla implicaría el anciano señor Fu y los Shen. Será difícil de justificar. Te pedí resolver problemas, no crear más. Absurdo. La ceremonia de compromiso. No puedes cancelarlo como quieras. Ve ahora mismo. Lleva el contrato a la empresa de la tarjeta. Tras firmarlo, tráelo de vuelta. No hay tiempo para buscar a otro. Shen Xiao Xiao. Enviar documentos es tu trabajo de recepción. Si no quieres hacerlo, puedes salir temprano hoy y no volver jamás. ¿Me estás amenazando? Estoy asignando trabajo normalmente. ¿Algún problema? Si no estás conforme, ve a discutir con el director Fu. Olvídalo. Solo es un mandado. Mejor que lidiar con viejos. Déjalo ahí, lo llevaré luego. Es un contrato de 100 millones de la empresa. Debes ir a firmarlo personalmente. Entendido. Director Juan de Shenzhen. ¿No es el depredador sexual famoso en joyería? Acosó a chicas de nuestra empresa. Yo le di una buena lección. Mierda, ¿no me reconocerá? Hola, director Juan. Todo está preparado. Tranquilo. Elegí a las chicas más frescas para firmar el contrato. Disfrútelas a gusto. Shen Xiao Xiao acaba de informar que fue a Shenzhen a firmar el contrato. ¿Qué fue a hacer allí? ¿Qué clase de gente hay en Shenzhen? Investígalo. Señor Juan. Aquí están todos los contratos de Chengxin. Verifique los detalles. Si todo está en orden, firme por favor. ¿Qué pretende con esto? Oh, pequeña belleza. Primer día de trabajo. Ven aquí. ¿Tu jefe no te enseñó a negociar contratos? Quítate las gafas. ¿Se firma el contrato hoy o no? Si no, no nos hagas perder tiempo.
Esto se pone interesante. Me encantan las chicas fogosas como tú. Ven, déjame ver. Qué picosita eres, qué tan jugosa estás. Hoy no se firmará el contrato. Menos mal que es negocio de... No importa ofenderlos. Director Fu, espere, Director Fu. Xiao. ¿Estás ahí dentro? ¿Por qué vino él? ¿Habrá venido a rescatarme? La señorita Sen. Tú. Abran la puerta. Director Fu, esta puerta la controla el señor Juan. No podemos abrirla. Si hoy le pasa algo a ella, haré que toda Shenzhen lo pague. ¿Estás bien? ¿Te hizo algo? ¿Qué haces aquí? Son Chen me dijo que viniste a Shenzhen por el contrato. Me preocupa y por eso vine. Llámale director Son. Es tu jefe. ¿Me ves como? ¿Alguien en problemas? Me alivia que estés bien. Me asustaste mucho. Escuché todo lo que dijiste. Anduviste fingiendo ser el director Fu. Si no finjo ser el director Fu, ¿cómo podría rescatarte? Pero esta vez no necesito tu rescate. Puedo protegerme sola. ¿Tú lo golpeaste? Quisiera arrancarle sus partes íntimas. A ver cómo sigue acosando chicas. ¿Cómo eres tan habilidosa? Practico judo desde pequeña. Para un viejo, lascivo y sin fuerza como él. Un golpe mío basta. Si descubre que la engañé. Pero siendo sincera, creo que el grupo Fu no es correcto. ¿Qué pasa? El dueño de Shenzhen es notorio por acoso sexual. ¿Cómo se atreve Fu a asociarse? Es exponer a las chicas al peligro. Fu nunca ha colaborado con Shenzhen. Tampoco su filial Chengxin. Por eso creo que esto no es tan simple. ¿Qué encontraron? ¿Quién contactó a Shenzhen? Fue Shen Xiao. Ella tramó este plan. Usó al señor Juan para destruir a Shen Xiao. Esta es la buena nuera que eligió el abuelo. Vamos a cancelar el compromiso con los Shen. La moral de la familia Sen. La conozco bien. Quizás todo esto sea un malentendido. Abuelo, no hay más que hablar. Solo quiero avisarte. Iré a ajustar cuentas con los Shen. Oye. Desgraciado. Bribón. Tú. Ay. Tanto es así, sé que tocó tu punto débil. Dame unos días, te daré una respuesta satisfactoria, ¿de acuerdo? Basta ya. No hagas enojar al abuelo. Jajaja, pequeño insolente. ¿Crees que puedes vencerme? Dile al mayordomo. Informa a la familia Sen. Una disculpa y se acaba esto. No me esperaba volver completamente ilesa. ¿Qué significa esto? Usar esto para difamar es muy bajo. Si en el futuro vuelvo a descubrirte haciendo trampas a mis espaldas, no seré amable. Shen Xiao, enviarte a Shenzhen es darte una oportunidad. Total, debes acostarte con alguien. Mejor con el señor Juan de Shenzhen. Es mejor que con choferes. Tú. Supervisora Lin, ¿cierto? Estás despedida. Un conductor. ¿Acaso crees que tienes derecho a gestionar la empresa? Tú y Shen Xiao son la pareja perfecta. Tal para cual. Departamento de diseño, ven a mi oficina. Director Son, la supervisora Lin difamó a empleados. ¿No debería ser despedida? Estás despedida. Ve a recursos humanos. Señorita Shen, defiéndame ante ellos. Actué por tu bien. Disculpe. La empresa no tolera competencia desleal, ni difamación entre colegas, sin excepciones. Shen Xiao. Eso incluye a usted. Tú, calma. No temeré a un simple chofer. Aunque descubran algo, no se atreverán a actuar. Despedirme a mí. Soy de la familia Shen. ¿Quién eres tú para hablarme así? Si el director Fu se entera, te arrepentirás. El director Son ordenó despedirte por difamar y dañar a la empresa. Si no estás de acuerdo, habla con el director Fu. ¿Tienen pruebas? Aquí están tus conversaciones con el señor Juan. Todas las conversaciones. ¿Y qué? ¿Crees que no le diré al director Fu? Tendrás tu castigo cuando llegue el momento. Primero despediré a ustedes dos. Disculpe, ¿podría hablar con el director? Perdonaré a Shen Xiao. ¿Qué está pasando aquí?
Shen Xiaoxiao, ¿qué te he enseñado todo este tiempo? Como mujer que eres, debes saber la importancia de la virtud. ¿Cómo pudiste cometer algo que arruina la reputación? ¿De qué estás hablando, papá? Enviaste a una chica inocente a trabajar con ese depravado señor Juan. ¿En qué estabas pensando? ¿El director Fu te lo dijo? Sí, él pensó que no conocías los peligros sociales. No quiso ser duro contigo, pero Xiaoxiao, este asunto no es tan simple. Debes disculparte con esa chica y compensar el daño hasta que te perdone. Yo soy la víctima aquí. ¿Cómo obligarme a perdonarme a mí misma? Esto es absurdo. Si no resuelves esto bien y afecta la relación familiar, las consecuencias serán graves. No me culpes después si confiscamos tu me como compensación. Espera. ¿Solo saben amenazarme con el me? Basta, déjalo así, pero sé que siempre caigo en esto. Soy magnánima. Perdonaré a Shen Xiao, ¿satisfecho? Al fin y al cabo, esto no causó un daño real. Mejor lo olvidamos. Ya que todo está solucionado, no necesito renunciar. No creas que por fingir bondad te dejaré escapar. Ya veremos. En el evento anual de Fu. Las familias Shen y Fu asistirán. En ese momento, aclararemos públicamente el escándalo de la fuga nupcial. Y anunciar la alianza matrimonial. Si ella descubre que soy el CEO Fu prometido con Shen Xiao, ¿acabaría nuestra relación? Si descubre que soy la heredera Shen, y debo casarme con ese viejo Fu, ¿terminaremos divorciándonos? La fiesta anual. No deberíamos repetir eso de antes. Con gafas y mascarillas, ¿verdad? Además no es apropiado para la ocasión. Podría usar una máscara. Así nadie me reconocería. Pero si solo yo la llevo, ¿no sería muy raro? En el año 2023, la reunión anual de Fu será un baile de máscaras. ¿De qué listillo fue esta idea? Me viene perfecto. Señor Fu. El anciano valora mucho esta reunión. Hacerla de máscaras. Probablemente lo desapruebe. ¿Tienes otra mejor idea? La reunión anual de Fu. Jamás permitiré algo tan vulgar. Abuelo, los tiempos han cambiado. Fu Corporation debe modernizarse. Si te atreves a actuar así, no esperes consideración. Abuelo. Ya envié las invitaciones. Es tarde para cancelar. Quítate la máscara. Deja que el señor Shen te vea. Tú también, quítate la máscara ya, que falta de modales. Ay. ¿Qué sucede? Déjalo, abuelo. Te llevaré a cambiarte de ropa. Disculpen un momento. La voz de esta persona me suena muy familiar. El director Fu me pidió preparar un segundo atuendo. Y, menos mal que lo hice. ¿No te has dado cuenta? ¿Quién contrató a ese mesero? Preparar más siempre es mejor. Nunca está de sobra. Descansa aquí un rato, abuelo. Voy a dar una vuelta. No te vayas. La familia se nos espera. ¡Qué casualidad! ¿Qué máscara llevas puesta? No te había visto. Es una máscara común. Nada especial. Si descubre que esta máscara es la del presidente de Fu Enterprises, mi identidad quedará al descubierto. Déjame verla. Choferes y recepcionistas, ¿creen que merecen estar en la gala anual de Fu? Vayan a recibir invitados a la entrada. Ah, claro que sí. Con su estatus bajo, ni siquiera merecen saludar. Mejor que seguridad los eche. Seguridad. ¿Quién se atreve a tocarlos? No olviden quién es su jefe. Háganlo ya. ¿Ni un hombre puede controlar a una chica? Adelante. ¿Qué hacen? Alto. Señorita Shen, no esperaba encontrarla aquí. ¡Qué coincidencia! ¿Todo está bien aquí? Ah, por cierto, soy Xiao San de la joyería. ¿Me recuerda? Lo que dice es cierto. Señor Zhang, ¿verdad? Debe haberte confundido de persona. Esta es la verdadera. La señorita Shen que buscas. Inútil sin ojos. No puede ser.
Esa era claramente la señorita Sen. ¿Por qué no lo admite? ¿No es esta la máscara de la señorita Sen? El cielo me favorece. Estoy perdida. Perdí mi máscara. ¿Por qué cambió de ropa? Se manchó la ropa. ¿Y por qué cambió su voz? Tiene la voz ronca. Es un honor compartir con todos la prosperidad y éxito de la familia Fu. Tengo el placer de anunciar que mi nieto se comprometerá con la heredera Sen. Nuestras dos familias y el futuro de las empresas estarán estrechamente unidos. El heredero Fu es mi prometido. Démosle la bienvenida a los futuros esposos. Quítate esa máscara, qué falta de decoro. Vamos. Tranquila, estoy aquí. ¿Qué ha pasado? Quítate la ropa. Cámbiate de ropa conmigo. Luego subes al escenario por mí. No puede ser, señor Fu. Si el señor nos descubre y me quita la máscara, nos descubrirán sin duda. No te preocupes, tengo un plan. El anciano Fu se ha caído. Quédate aquí tranquilo, voy a ver. ¿Qué ocurre? Por suerte solo es un esguince, nada grave. Llevaré al abuelo a descansar. Descarado, ¿qué pretendes? ¿Hacerte sustituir? Vaya idea más ridícula. Vamos, abuelo. Así que él es el verdadero joven Fu. Ahora mismo, es mi momento de brillar. Esto es un completo absurdo. Cambiarse de ropa y usar un doble. ¿Cuál es el sentido de esto? Estaba con Shen Xiao en la terraza, y Shen Xiao nos vio. No quiero que ella se entere. Soy quien está junto a Shen Xiao, ni que Xiao descubra que soy el presidente del grupo Fu. Llegados a este punto, ¿todavía piensas en esa Shen Xiao? ¿Aún te importa el grupo Fu? Abuelo, de verdad estoy enamorado de ella. No me obligues a actuar. Conoces mis métodos. ¿Acaso Xiao y yo? ¿Realmente vamos a terminar aquí? Señor Fu parece preocupado. Le acompaño a tomar algo. Lárgate. Señor Fu, soy su prometida. Está borracho, señor Fu. Déjeme ayudarle a descansar. No pruebes mi paciencia. Ya que no valoras mi bondad, entonces no me culpes por tomar medidas. ¿Lo ves? Es él. Asegúrate de que beba el vino drogado. Tranquilo. Espera. Señor Fu, está borracho. Déjeme ayudarlo a descansar. Lárgate. No me obligues a repetirlo. Vamos. ¿Qué pasa? Mi nieto inútil, por fin entiende. Di que él y tu hija estaban tomados de la mano. ¿En serio? Mi hija es terco como una mula. ¿Ahora entiende? Espera un momento, te lo demostraré. Averigua dónde fueron. Sí. Después de hoy, seré formalmente reconocida como la señora del clan Fu. Imbécil. ¿Quién anda ahí? Soy yo. Prométeme, ¿vale? No me abandones nunca más.
¿Por qué estás tan caliente? ¿Quién te drogó? El señor encontró pruebas. En la habitación del hotel. ¿Qué has dicho? ¿Cómo te atreves? Desgraciado. Iré a comprobarlo. Iré contigo. Muéstranos el camino. Vamos. Vayan, abran esa puerta. Nadie. ¿Qué? ¿Dónde está esa persona? Abuelo. Tío Sen. ¿Qué hacen aquí? ¿Tú qué haces aquí? Esta es mi habitación. No me forces. Conoces mis métodos. Tranquilo. No te haré daño de nuevo, y no permitiré que nadie te lastime. ¿Y la chica Sen? ¿Ustedes lo planearon? Te pregunto, ¿le hiciste algo a la chica Sen? ¿Qué pasó? Di algo. Jóvenes impulsivos y vigorosos, por muy impulsivos que sean, no deben usar esas drogas para estimularse. Frío por fuera, cálido por dentro. ¿No ven que eso causa problemas? ¿De qué medicina está hablando? Ese tipo de drogas. Si los jóvenes actúan así pronto tendrán problemas. La familia Sen parece no estar al tanto. No harían algo vil como envenenar. ¿Acaso Sen Jiao Jiao quería ascender? Hacer que Sen Jiao Jiao desaparezca por completo. Te pagaré 10 veces más para que me liberes. No es cuestión de dinero. Ofendiste a quien no debías. Profesionales bien entrenados, que no se dejan comprar, no son asesinos cualquiera. Tranquila, mi cuchillo está afilado y brillante. No sufrirás. De todas formas morirás. Dime al menos por qué muero. ¿A quién ofendí? Cuando drogaste al señor Fu, ¿no pensaste que lo descubriría? Yo no lo drogué. ¿Me confundieron con Sen Xiao? Por suerte el señor Fu está bien. De lo contrario hoy, tu muerte sería horrible. Así que protegió a ese viejo. ¿Me creerías si digo que no fui yo? Tu destino es inalterable. Alto. Señor Fu, si no despierta pronto, Sen Jiao Jiao podría estar en peligro. Señor, Fu encontró a Sen Jiao Jiao. ¿Quiere ir a ver? ¿Por qué capturaron a Sen Jiao Jiao? Deténganse ahora mismo. Ella se atrevió a drogarlo. Debe pagar las consecuencias. El veneno lo puso Sen Xiao. ¿Por qué buscan a Sen Jiao Jiao? De todos modos, ella es un problema. Será mejor que la eliminemos. Abuelo, si Sen Jiao Jiao le pasa algo, en el futuro, actúe como si no tuviera nieto. ¿Tú? ¿Fu? ¿Estás bien? Debiste asustarte antes. Pum, aunque no lo hiciste tú, para ti es una advertencia. Fue mi culpa, te involucré en esto. Cuando te drogaron antes. En realidad iba dirigido al señor Fu. Sen Xiao te drogó. El asesino lo envió el señor Fu. Sus métodos son crueles. No es una persona común. Si hubieras llegado un paso más tarde, ya no me verías con vida. Si él descubre que Sen Xiao es un impostor y lo drogó, no quiero imaginar las consecuencias. En realidad el señor Fu no es así. Él se disculpará contigo. Olvídalo. Tratar con el poder es riesgoso. Será mejor que tenga más cuidado. Esto no terminará fácilmente. Absurdo. ¿Que me disculpe con una mocosa? Jamás. Imposible. Abuelo, si filtramos que la heredera Sen drogó al presidente de Grupo Fu,
¿Crees que esto afectará las acciones de ambas familias? Desgraciado. Vástago ingrato. Ay, ay, ay. Abuelo, vi su último chequeo médico. Está perfectamente sano. No podría sufrir un infarto repentino. Granuja. Te voy a dar tu merecido. Esto merece un castigo. Señorita Sen. Fui grosero antes. Le pido disculpas. Espero que en el futuro deje de molestar a mi nieto. Ya está comprometido con los Sen. Señor Fu, ¿qué quiere decir con eso? No conozco a su nieto en absoluto. ¿Por qué diría que lo estoy acosando? Jiao, soy yo. El señor Fu es mayor. Su vista no es buena. Confundió a alguien en el evento anual. Quería disculparse con usted. Se dejó llevar antes. Un malentendido casi me hace desaparecer del mundo. ¿No tengo derecho a no perdonar? Si no fuera por mí, ella no tendría tantos problemas. Oye, ¿te enteraste? En el evento anoche, alguien drogó al señor Fu para acostarse con él. Quería escalar socialmente. ¿Es en serio? ¡Qué descarada! Pero no solo falló, sino que la atraparon. ¿Verdad, Sen Xiao? Parece que Sen Xiao no ha mejorado su habilidad para distorsionar la verdad, ni un poco. ¿Cómo sabes que fue Sen Xiao? ¿O tienes algo que esconder? Les dijo Sen Xiao que el señor Fu ya descubrió pruebas de que lo drogó. Está acabada. Cuando se sepa lo de Sen Xiao, podré cancelar el compromiso. Tú, que sedujiste al señor Fu, ¿de qué estás hablando? Si te atreviste a hacerlo, ¿por qué no admites? Soy la heredera Sen. Siempre iba a casarme con él. ¿Para qué más? ¿Pensaste en las consecuencias de fingir ser la heredera? El señor Fu no es indulgente. ¿Qué dices? En las fotos del evento, Sen Xiao estaba junto a él. ¿Qué más pruebas necesitan? Mi máscara, ¿cómo está en Sen Xiao? No hay más que decir. Ustedes dos, vengan a la oficina. Señor Fu, ¿cuándo renovará la recepción de la empresa? Sen Xiao no tiene nada de conciencia laboral. Señorita Sen, sabe bien lo que ha hecho. ¿Cómo se atreve a exigir cambios en nuestro personal? Basta. Este escándalo es vergonzoso. Aún debes explicarme lo ocurrido con la señorita Sen. Señor Fu, solo quería fortalecer nuestra alianza, pero no pensé que... Los Sen recurrirían a métodos tan bajos. Valoro los esfuerzos de los Sen, pero este asunto queda cerrado. ¿Quedó claro para todos? Pero la decisión era otra. Basta ya. ¿Qué más quieres? ¿Matar a alguien? Sé que te sientes agraviado. Dime qué compensación necesitas. Los Fu haremos lo posible. Exijo despedir a Sen Xiao. Señor Fu. Imposible. Los Sen son socios estratégicos de los Fu. No puedo aceptarlo. Entonces no quiero nada. Miren esto. ¡Qué desfachatez! ¡Qué carácter! Me agrada. ¿Cómo te fue hoy en la recepción? ¿Todo salió bien? Nada en especial, solo que el señor Fu ascendió a Sen Xiao, a jefe del departamento de diseño. Ah. ¿Qué pasa? Estás preocupada. ¿Sabes diseñar joyas? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Te morirías del susto si te lo dijera. Soy una diseñadora de talla mundial, una de las mejores alumnas de Coco, una de las 10 mejores diseñadoras de joyas. Es solo un pequeño hobby. Comparado con diseñadores profesionales, definitivamente no hay comparación. Pero soy mucho mejor que Sen Xiao. ¿En serio? Claro. He visto sus diseños. No diría que son buenos. Diría que están muy lejos de serlo. Eso lo hace más fácil. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con qué quiero decir? ¿Competir conmigo? Por el puesto de jefe de diseño. No estás a mi altura. Yo se lo comenté al señor Fu. ¿Tienes algún problema con eso? El señor Fu dijo que usaríamos el proyecto más grande, de este año con Dinsen para competir. Quien tenga la mejor propuesta, será el jefe del departamento. Siempre me metes en problemas. Tengo que ocuparme de y del diseño de primavera. No tengo tiempo para competir con ella, por un simple puesto de jefe de diseño. No te preocupes, ya lo arreglé. El año pasado, la cooperación con Dinsen estuvo a mi cargo. ¿Qué derecho tienes tú, una recepcionista? No estás a mi nivel para estar en la misma competencia que yo. Si tienes algún problema, recuérdamelo. Yo me encargo. Vale, lo sé. Conozco al dueño de Dinsen. Sabe cómo actuar. Oh. Tranquila. Tu propuesta de diseño ganará la licitación seguro. Vaya. ¿No confías en mí? Claro que sí. Si no confiara en ti, ¿por qué dejaría que compitieras con Sen Xiao por el puesto? Si de verdad me crees, ¿por qué usar influencias en la vida? No abuses de los atajos. Confía en tu capacidad, ¿sí?
Después de tanto esperar, al fin actuaste. Por suerte hice copias. ¿Qué pasa? ¿Por qué te sonrojas? Voy a descansar. Mañana es la licitación. Prepárate y descansa. Este es el diseño de joyería que he creado para la exposición de Joyería Esplendor. Gracias. ¿Te atreves a desafiarme? Ja, ya verás. Rayos, olvidé pasarle la copia a Xiao Xiao. Confío en que este nuevo diseño logre conectar con los clientes. ¿No borraste los archivos? Espero tener más proyectos con usted. Excelente, nunca había visto un diseño con perspectiva tan única. La paleta de colores es impecable, las líneas fluyen con armonía, y los detalles son perfectos. Esto es arte puro. Señor Lee, me halaga en exceso. No, que Esplendor pueda confiarle nuestras piedras preciosas. Es un verdadero honor. Ojalá podamos repetir esta colaboración en el futuro. Shen Xiao, tras todos estos años, sigo sorprendida de que tus trucos sucios sigan igual de burdos. Shen Xiao Xiao, esto no quedará así. Vas a pagar por lo que hiciste. Debemos detener a Xiao de una vez. Necesito encontrar cómo exponer su verdadero rostro. ¿Te gusta ser el centro de atención? No olvides, soy la heredera de la familia Shen. Destruirte es tan fácil como aplastar una hormiga. Incluso si usas la influencia de otros, debes tener límites. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Tanto anhelas el puesto de gerente. ¿Qué te ciega? El puesto de gerente siempre debió ser mío. Ahora que insistes en robarlo, recuerda, si tu virtud no calza con el poder, traerás desastre. Todo es por el desarrollo de Chengxin. Si en 3 días consigues la colaboración con los Shen, renunciaré a este puesto. No soy la heredera legítima. ¿Cómo conseguiría su colaboración? ¿No eres la hija de los Shen? Esto debería ser fácil para ti. Por supuesto. Espera y verás. Cumple tu palabra cuando llegue el momento. Vigilen de cerca a los Shen. No permitan que Chengxin establezca ningún contacto comercial con ellos. Tranquila, señorita. La joyería de los Shen tiene canales exclusivos, sin contacto con Chengxin. Siendo la heredera legítima, no podré controlar a una impostora como tú. Veremos si sigues poniéndome obstáculos. Las empresas relacionadas con los Shen, ya las investigué, no tienen canales externos. ¿Cómo conseguiré un contrato? Ya está. Señorita Shen, antes fui tan ciego para no ver su valor. ¿Cómo podría Dinseng atreverse a ofender a la familia Shen? Mire usted. El señor Lee siempre me ha brindado su apoyo. Por eso en el proyecto, entre Morningstar y los Shen, he pensado incluir a Dinseng. Este documento lo presentará usted a la familia. Será lo más apropiado. Pero no le diga nada al señor Fu. Quiero darle una sorpresa. Descuide, señorita Shen. Este asunto lo resolveré con perfección. Con el aval de Dinseng. ¿Acaso los Shen rechazarán esto? Señorita, el señor Shen ordena su regreso inmediato. Señor Fu, este es el contrato de colaboración en Joyería Fusen. Revise si falta algún detalle. Viejo Shen, ¿desde cuándo se le ocurrió incursionar en joyería? Dinseng informó que es proyecto de mi hija. ¿No lo sabía usted? Por supuesto que lo sabía. Claro que sí. Ja, totalmente. Crió bien a su hija, es decisiva y muy astuta. Sin ella, nunca hubiera considerado este nivel de colaboración. Ja. ¿Qué trama ahora, Shen Xiao? Por eso mismo, la hice regresar y pondré el proyecto bajo su dirección. ¿Le parece bien, señor Fu? Lo sabía. Cuando me llamó, supe que sería algo malo. Quiere venderme directamente a un viejo, ¿verdad? Mejor me escapo. El perfil de esa persona de antes me resulta familiar. Viejo Shen, este proyecto que lo manejen los dos jóvenes. Así podrán fortalecer su relación. Excelente idea. La cooperación entre Chengxin y el grupo Shen fue propuesta por Shen Xiao. Por lo tanto, ella continuará a cargo del proyecto.
¿Qué está pasando? ¿Cómo lo logró? Señor Fu, hice una apuesta con Shen Xiao. Si lograba promover la cooperación con el grupo Se, ella renunciaría a su puesto de supervisora. En ese caso, Shen Xiao será la nueva supervisora de diseño. ¿No escucharon? Apártense ahora mismo. ¿Qué ocurre? Te pedí que vigilaras todo. ¿Cómo volvió Chengxin a aliarse con los Se? Señorita, Anoche le avisé que regresara. precisamente para esto. Shen Xiao no tiene nada que ver con la familia Shen. ¿Cómo lo consiguió? ¿Qué haces aquí? Te refieres a SHN Xiao, que no tiene relación con la familia SHN. Lo que quiero decir es que SHN Xiao no trabaja para la familia SHN. ¿Cómo consiguió el contrato entonces? Aunque solo sea por la reputación Fu, los SHN aceptarán esta colaboración. Mi padre no distingue lo verdadero. Llegados a este punto, ¿SHN Xiao sigue fingiendo? ¿Quién es realmente la impostora? Sé que odias a SHN Xiao. Yo también la odio. Tranquila, la echaré de la empresa. Ay, mejor olvídalo. Ahora SHN Xiao es la esposa designada por los... No te enfrentes a ella. SHN Xiao usurpó mi identidad. Solo podremos exponer su verdadero rostro para detenerla. ¿Te preocupas por mí? Eres mi gente. ¿A quién más voy a cuidar? No te preocupes, me protegeré. Pues lucharé con más fuerza. ¡Qué disparate! Ya hubo compromiso. No puedes cancelarlo así. Abuelo, la persona que me gusta es Xiao. Por favor, ¿nos puedes completar? No vuelvas a mencionar este asunto en el futuro. El estado de los derechos monetarios de la familia Fu, te lo devolveré todo. Solo quiero estar con Xiao. Vive una vida ordinaria. Eres un maldito. ¿Cómo puedo criar? Eres tan malvado. Estás tratando de matar al abuelo. Abuelo, todavía tienes. La enorme familia Fu tiene que vigilar. No te preocupes, no morirás. Tú, pero por mí. Shen Xiao está a punto de ser forzado a morir por Shen Xiao. Esto es lo que eres para mí. Buen matrimonio. Está bien. Eso es todo. Feria Mundial de Joyería del próximo mes. Puedes llevar a Fu a la cima. Voy a hablar con la familia Shen. Viejo Shen Na. Feria Mundial de Joyería del próximo mes. Ustedes Shen también vienen a participar. Ya lo dije, en mi vida, es imposible casarse con la familia Fu. ¿Estás muerto con este corazón? ¿No quieres casarte? Ah, sí. Pero el próximo mes es la Feria Mundial de Joyería. Si puedes darme, vuelve con un premio de oro. Estoy pensando en divorciarme. Papá, has olvidado quién soy. Este premio lo tuve cuando tenía 20 años. ¿Crees que esto es para mí? ¿Es difícil? Lo que quieres es que no haya dificultad. De lo contrario, ¿cómo puedo mantenerlo? El chico de la familia Fu no gana el premio. Deja de decir tonterías, solo dices que no vayas. Hacer lo que dices. Solo puedo prometer mencionar el divorcio, no puedo garantizarlo, no están de acuerdo. ¿Cómo me siento? Hay una conspiración aquí. No importa, tener una oportunidad es mejor que no tener una oportunidad. Director Son, ¿me buscaba? Xiao, el próximo mes, el concurso global de diseño de joyería. ¿Te interesa participar? Vaya, Chengxin también participará. Si nos enfrentamos directamente a Chengxin, será muy incómodo. Si tienes algún problema, puedes decirlo directamente. Ya estoy saturada con mis propios diseños. No tengo tiempo para los de Chengxin. Estoy muy ocupada últimamente. Quizá no sea conveniente. ¿En qué está pensando? Una oportunidad tan buena, y la rechaza. Es una excelente oportunidad. Director Son hablará con Shen Xiao para posponer otros trabajos. Olvídalo. Si él descubre que no tengo trabajo real, quedaré al descubierto. No pasa nada. Yo me encargaré. ¿Por qué no asignárselo a Shen Xiao? Ella es la supervisora. Aumentemos su carga laboral. Así no tendrá tiempo de molestarme. Esto es crucial para que pueda anular el compromiso. Si Shen Xiao se involucra, será un desastre. No confío en ella. ¿Entonces qué hacemos? Podría consultar con Coco. Coco. No será la famosa diseñadora de joyas número 1 del país, ¿verdad? Esa es mi mentora. ¿Cómo tienen esa conexión? La familia Fu logró contratar a Coco. ¿Por qué nunca me lo dijo, profesor? Coco y el director Fu son viejos amigos. Hace años diseñó para Morningstar joyas conceptuales. Parece que nunca participa en este tipo de competencias. ¿Vendrá él? Si Coco realmente viene, perderé sin remedio. Debo buscarlo de inmediato.
Chica tonta, al fin me llamaste. ¿Dónde te metiste estos 3 años? Ni mensajes, ni obras. Pensé que habías muerto. Pensé que habías muerto. Necesito hablar contigo. Ah, ya veo. Solo me buscas cuando necesitas algo. 3 años sin contacto. Y ahora aparece un problema. Definitivamente no te ayudaré. Ay, profesora. Espera. Esta noche a las 8. Salón de banquetes del Hotel San May. Ven a decírmelo en persona. Sigues siendo dura por fuera, suave por dentro. Cielo santo. Es mi banquete de regreso. Eres la heredera de los Sen. ¿Cómo vienes vestida así? ¿Cómo puedo presentarte? Como mi estudiante estrella. Querida profesora, tú no me avisaste que debía usar traje formal. Bueno, da igual. Vamos. Te presentaré a mis buenos amigos. Jankin. ¿Qué hace él aquí? Ay, no. Me van a descubrir. Jankin, Xiao. Voy a presentarles. Él es mi mejor amigo. ¿Qué pasa? ¿Se conocen? Les presento. Este es mi esposo legal. Ustedes, tú y mi aprendiz. Maestra, hablemos aparte. Qué susto. Menos mal que Coco no soltó nada de revelar mi identidad. Pero... ¿por qué está Xiao aquí? ¿Cómo se conocieron? ¿Por qué Xiao lo está agarrando del brazo? ¿Por qué me estás jalando? ¿No es tu marido? ¿Hay algo que no puedan decir frente a todos? Esto es solo para calmar la presión familiar por casarnos. Es un matrimonio temporal. No somos una pareja real. ¿En serio hicieron esto temporal? ¿Sabes quién es él? Él es... Sé que su situación familiar es complicada, pero mi familia tampoco está bien, por eso no tengo prisa. Ya que lo sabes todo, ¿para qué me trajiste aquí? Aún no se lo he dicho. Soy la heredera de los Sen. No quiero que se sienta presionado, así que no se te escape nada. Ay, estos jóvenes, realmente no los entiendo. Profesora, por favor, ayúdeme. Vale, te ayudaré. Sí. ¿Por qué? ¿Es más cercana a Coco que a mí? Esta es la mejor diseñadora de joyas del mundo. Rara vez vuelve al país. Cuando llegue, te presentaré para que aprendas de ella. De acuerdo. Bueno, tengo asuntos pendientes. Mira tú misma primero. Sí. Qué falta de consideración. Camarero, tráigame champañe. ¿Quién eres para dar órdenes? Qué vergüenza. Perdón por hacerte limpiar esto personalmente. ¿Qué pretendes realmente? Ay, Shen Xiao, ¿otro de tus amantes? ¿Qué te defiende tanto? Mejor mides tus palabras y habla con respeto. ¿Cómo? Si lo hiciste, no quieres que se hable. ¿Y qué? ¿Cómo te atreves a golpearme? Ya verás, director Fu no te perdonará. No sé del director Fu. ¿Qué hice mal? Shen Xiao vino directo a agredirme sin motivo. Hasta quiso lanzarme una taza. Ay, Coco, ¿cuánto tiempo? Ella es la mejor diseñadora de joyas del mundo que te mencioné. Coco. Encantada. ¿Qué demonios pasó aquí? ¿Molestaste a Coco? Pregúntale a ella. Director Fu, no fui yo. Shen Xiao me tendió una trampa. No estoy ciega. Todos vimos quién empezó esto. Ja. Shen Xiao es hija de los Sen. Estos pleitos entre jóvenes, con sus rencillas, mejor, no nos metamos. Viejo Fu, debes estar senil. No me delates, luego te explico. Profesora Coco, traeré ayuda ahora mismo. Limpien esto por completo. No se enoje, por favor. No me llames profesora, no tengo alumnos como tú. Vámonos. Coco. Shen Xiao. ¿Cómo has caído tan bajo? Te vuelves más patética. No vuelvas a decir que eres mi alumna, es una vergüenza. Ay, profesora, no te enfades. Tengo razones para esto. Eres mi estudiante. La heredera de los Sen, envidiada por todos. ¿Qué problemas puedes tener? Baja la voz. Si alguien se entera, me obligarán a casarme con ese viejo. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Casarte con el viejo Fu? Mi familia me obliga a este matrimonio. No quiero, así que me casé con cualquiera. Ahora los Sen me desterraron. Solo puedo trabajar en Morningstar anónimamente. Si descubren mi identidad, estaré acabada. Maldito bastardo, te atreves a robarme a mi mujer.
Xiao Xiao me quiere a mí, no se irá contigo. Bien, así será. No culpen mi crueldad. Guardias. Llévensela y tírenla a los tiburones. Es verdad, ¿qué hombre aceptaría esta infidelidad? Sí, que Shen Xiao se case con ese viejo por mí, me viene perfecto. ¿De qué estaban hablando? Tengo algo que hacer. Sigan hablando ustedes. Esa mirada compasiva, ¿qué significa? ¿Qué pasa? No puedo admitir que estoy celoso. Celoso de un anciano. Qué absurdo suena. ¿Acaso estás celoso de Coco? Para nada. Es que me pregunto, ¿cómo conociste a Coco? Mi familia no me dejó estudiar. Así que fui a clases de diseño como oyente. Ahí coincidí con la charla de la profesora Coco. Le hice algunas preguntas. Nunca imaginé que ella recordaría mi nombre. La profesora Coco, siendo tan accesible. Mentira, si no le agradas, ni te dirige la palabra. Quizás sintió lástima por mí. Perfecto, hoy iré a ver a Coco, por la Expo Mundial de Joyería. Ven conmigo. Rayos, olvidé lo más importante. Vámonos. No puedo, debo adelantarme a él. Haré que Coco cancele esto. Si no lo hace antes de que compita, la cancelación del compromiso no tendrá esperanza. Tengo algo que hacer ahora, me retiro primero. Una simple camarera. ¿Qué clase de comportamiento es ese? Los buenos perros no bloquean el camino. Quítate de mi vista. ¿Quién te crees que eres? Atreverte a tenderme una trampa frente a Coco. Si me dejas ir ahora, podré dejar pasar lo ocurrido. Pero si no logras eliminarme, no te perdonaré tan fácilmente. ¿Qué te hace pensar que eres? ¿Qué te temería? Perdí mis aretes de perlas. Regístrenlo todo minuciosamente. Encuentren a la zorra que los robó. Alto. ¿Aún no lo sabes? Shen Xiao Xiao no solo te tiene a ti como amante, yo misma vi cómo coqueteaba con otros hombres. Cierra el hocico. Que lo detenga. Veremos si sigue provocándome. ¿Buscan la muerte? Suéltenlo todos. Maestra, no se malinterprete, solo bromeaba con ellos. No me llames maestra, me das asco. Acércate. Si vuelvo a saber que los maltratas, te juro que... en el mundo joyero no existirás jamás. Ven conmigo. Vieja bruja. ¿Crees que no tienes importancia? Me tiene furiosa, ¿por qué no te defiendes? Eres mi discípula predilecta. Esa actitud feroz que tenías, ¿a dónde se fue? ¿Eres la discípula de Coco? Dijiste que solo se habían visto una vez. Ese viejo me tendió una trampa. Solo la había visto una vez antes, pero tenemos una conexión especial. No te imaginas, la actitud de esta chica es increíble. Solo lo detuve después de la conferencia, para hablar con él. ¿Eso es ser grosera? Sabía que harías algo así. Ah, por cierto. Dijiste que querías discutir algo conmigo. ¿De qué se trata? ¿No me habrá ganado de mano? El próximo mes está la exhibición global de diseño de joyas. Maestra Coco, ¿podría participar? ¿En nombre de Fuenterprises? Sabes bien que nunca participo en este tipo de concursos. Genial, sabía que Coco no participaría. ¡Qué lástima! ¡Qué pena! ¿Qué tramará ahora esta chica? Pero por ti. Haré una excepción. Chica, llevas 3 años sin contacto. Cobrar intereses no es exagerado. Xiao Xiao, eres mi talismán. Ese viejo lo hizo a propósito. ¡Ay! ¿Qué le pasa? Probablemente está feliz por ti. ¿Por qué estás tan triste? ¿Acaso no quieres ir con Coco a la Feria Global de Joyería? ¿Por qué? Es sobre la ruptura del compromiso. ¿Cómo puedo plantearle esto? El grupo Fu nunca ha tenido negocios en el sector joyero. ¿Por qué competir por un premio en esta industria? Darle esta oportunidad a quienes realmente la necesiten. ¿No sería mejor? ¿Y si te digo que el grupo Fu también necesita esta participación? Solo ganando el premio en esta feria podré estar contigo, sin reservas. Bueno. El director Fu siempre ha sido autoritario. Sus decisiones nunca consideran a los demás. Si odia tanto a la familia Fu y descubre que yo también soy un Fu, ¿podrá confiar en mí? ¿No eres cercano al director Fu? ¿Podrías hablar con él para que no participe en esta feria? ¿Por qué? No hay por qué. ¿Podrías hacerme este favor?
Cualquier otra cosa sí, pero esto no. ¿Por qué? Es mi única oportunidad. De resolver el problema. Con Shen Xiao, solo soy un chofer. No puedo interferir en sus decisiones. Entiendo. Buscaré otra solución. Te envié el diseño para el concurso. La muestra posterior es tu responsabilidad. ¿Por qué tengo que encargarme? ¿Dónde está tu asistente? ¿Se te olvidó, chica? ¿Acaso no eres mi estudiante? Sabes muy bien que no quiero que compitas. Y aún vienes a causar problemas. ¿Así tratas a tu propia estudiante? Le dije a la familia Fu, participé bajo un seudónimo. Prácticamente, no participo. Vieja zorra. Recientemente no le di proyectos. ¿Qué clase de diseño es este? ¿Acaso está trabajando ¿Por su cuenta para ganar extra? Pues no me blams. ¿Tú tomaste el diseño de mi escritorio? ¿Cómo puede perderse así el diseño? Revisen las cámaras. Aunque haya que buscarlo por todo el lugar, encuéntrenlo. Hoy las cámaras están en mantenimiento. No se pueden revisar. Algo tan importante. ¿Quién fue el responsable? Ve a Recursos Humanos y despídete ahora mismo. Shen Xiao era la responsable. No es para tanto. Busquen de nuevo. Señor Fu. Shen Xiao me dijo que no participé. Me negué. ¿Crees que fue ella quien lo perdió a propósito? Pase, por favor. Director Son. Estos son los diseños de Jade Verde. Le ruego los revise. Este diseño es bastante bueno. ¿Quién es el autor principal? Fui yo. Esta firma también es tuya. No puede ser. ¿Cómo tiene mi firma? ¿Cómo no lo noté? ¿Sabes de quién es este diseño? Y te atreves a robarlo. Qué pésima estrategia la tuya. Qué grosera es su forma de hablar. Esto también representa el esfuerzo de todo el departamento. No es ningún robo. Este es el diseño de Coco. Morningstar jamás tolerará actos de plagio. Si eres el autor principal, preséntate a Recursos Humanos. Shen Xiao. Ella me está tendiendo una trampa. Fue ella quien me dio los diseños. Entonces dígame, ¿por qué razón ella le daría el diseño de Coco? Sabías perfectamente que no quería que compitieras. Aún así viniste a sabotear. Porque no quería que Coco participara en el concurso. Parece que mi apuesta fue correcta. ¿Crees que lo hice a propósito al entregar los diseños a Shen Xiao? Ya hablé con el director Fu. La exposición global de joyería. Shenxin no participará este año. No te hagas el buenito aquí. Ya presenté los diseños de Coco en la exposición. Si me crees, bien. Si no, también. Encontré pruebas de que Shen Xiao robó tus diseños. Un colega captó el momento en que Shen Xiao, en tu ausencia, se llevó tus diseños. ¿Me crees? Por supuesto. ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque no me diste la oportunidad de explicar. ¿Por qué le dijiste al director Fu que no competiremos? Para que el grupo Fu no participara. ¿Y por qué eres tan bueno conmigo? Porque prometí protegerte. Solo sabes decir lindas palabras. ¿No es la traidora de Shenxi? ¿Cómo te atreves a volver? Shen Xiao. ¿Quién es el verdadero ladrón? ¿Y si lo hice? ¿Qué? Lo hice por tu bien. Debería quedarme viendo cómo tiras los diseños de Coco. Dime, si Coco descubre que le robaste los diseños, ¿no te vetaría del negocio? ¿Qué quieres? Pídeme disculpas. Perdón, esta vez me equivoqué. Entonces te perdono. Me las pagarás. No seguirás así por mucho. ¿No vas a la ceremonia de premiación de la feria? ¿Por qué razón? Con Coco presente, probablemente no ganemos el oro. Además, si nos encontramos con conocidos, será más incómodo explicar. La nueva generación reemplaza a la antigua. Quizás tú puedas superarlo y dejarle atrás. Insisto, ven conmigo. Hasta luego. ¿De qué están hablando? Mañana, en la feria, estábamos comentando sobre quién ganará el oro. Este concurso global de diseño de joyas tiene nivel más alto que otros años. Por suerte contratamos a Coco. ¿O sería difícil decidir? Coco es insuperable en el mundo joyero. Un diseñador este año rivaliza con Coco.
Hay nueva sangre talentosa. Parece que la ceremonia es imprescindible. Solo espero que no descubra quién soy. La competencia por el oro está muy reñida este año. Si perdemos, cumple tu promesa de casarte con Shen Xiao. Abuelo, el resultado final aún es incierto. ¿Por qué me resulta tan familiar esa figura? ¿Qué estás mirando? Ceremonia de premiación. Requiere invitación para ingresar. No debería ser ella. Bienvenidos a la ceremonia de entrega de premios de la exhibición global de joyería. La premiación de esta noche otorgará el prestigioso gran premio. Demos la bienvenida a la presentadora de premios, la señorita Coco. Anuncio. El ganador del gran premio es Chen Xinimei. La exhibición nunca ha tenido múltiples ganadores del premio. ¿Cómo es esto posible? Ambos diseños destacan en estilo, creatividad y artesanía, alcanzando un nivel excepcional. Conmovieron profundamente al jurado. Por ello, decidimos hacer una excepción, otorgando 2 grandes premios. Reconociendo a 2 talentosos diseñadores, su perspectiva única y técnica exquisita, han dotado a las joyas de nueva vida y significado. Aplaudamos a estos 2 extraordinarios diseñadores para recibir el premio. No, no puede ser. Todos saben que me es subsidiaria del grupo Shen. Si subo ahora a recibir el premio, mi identidad real será expuesta. Tengo algo que hacer. Recoge el premio por mí. Damos la bienvenida al diseñador de Me. Sube al escenario. Te espero en la terraza. Si ganas el trofeo, anularé mi compromiso con los Shen. Chica lista, ¿escapaste rápido? Hoy te he ayudado tanto, y ni siquiera me agradeces. Por cierto, maestra, yo quería preguntarte. Antes, la feria solo otorgaba un premio de oro al año. ¿Por qué hay 2 ganadores este año? Es que soy increíble. ¿Quién? Soy la juez invitada. ¿Un juez puede competir? Es un fraude total. ¿Así hablas de tu maestra? Si no fuera por ustedes, rogándome ayuda todos los días, no tendría tantos problemas. Hoy arriesgué mi reputación por ayudarte. Y ni lo agradeces. Lo agradezco, lo agradezco. Sabía que eres la mejor maestra. Yao Jiao, aquí está tu trofeo. Te lo traje. Tu trofeo. Solo estaba echando un vistazo. Nunca había visto un trofeo de oro antes. ¿Conoces al director de Me? ¿Lo conoces? Mi esposo por contrato. Bueno, cuando trabajaba en recepción de Me, él era mi exjefe. Es mi esposo por contrato. No me delates. Guárdame las apariencias. ¿No dijiste esta mañana que nunca ves ceremonias de premios? Si supiera que vendrías, no habría venido. La directora Lu me pidió ayuda. Este premio se lo debemos a la maestra Coco. Fu pudo ganar este honor. No hay de qué. Mientras ustedes 2 estén bien juntos, mi corazón de mentora estará tranquilo. Ay. Se me olvidó algo. No sé si debería decirlo. Esta es en Xiao Xiao. Maestra, debe estar agotada. Sabía que estaría cansada. Venga a descansar conmigo. Esta es en Xiao Xiao. ¿Qué traman ustedes 2, ocultando un secreto tan grande, y no me dejan hablar? Me moría por contarlo. No quería presionarlo. Bueno, habla con ese viejo Fu. Negocia bien con él. Quizás así funcione. Después de todo, es del viejo Fu. No quiero tener nada que ver con los Fu. Pero ahora ya estás casada con Yang Qin. Eso es cosa nuestra, entre los 2. No quiero involucrar a los Fu. Bueno. Ya soy mayor, y ustedes los jóvenes. Con estos asuntos no quiero meterme. Profesora, no se preocupe. Ya llegué a un acuerdo con papá. Si consigo ganar la medalla de oro de la exposición, él aceptará que cancele el compromiso. Cancelar el compromiso. ¿Cuándo irás a cancelarlo con los Fu? Escuché que este año hay 2 ganadores. ¿Cuándo irás a los Fu a cancelarlo? ¿Realmente debes cancelarlo? Usted me lo prometió. Está bien. Si no quieres sacrificarte por los Shen, las propiedades de la familia no tendrán nada que ver contigo. ¿Crees que sin los Shen no tendré nada? Te lo digo ahora. Ya verás, este compromiso. Lo cancelaré cueste lo que cueste. Tú misma lo dijiste. Regresa inmediatamente. Esa maldita chica, si no cancela el compromiso, le cortaré los lazos familiares. Ya no sé qué hacer. Calma, no te preocupes. Yo me encargaré. Abuelo, el coche está afuera. Vámonos. Es muy tarde. ¿A dónde vamos? A cancelar el compromiso con los Shen. Abuelo, este asunto no es negociable. Ay.
Me obligas a romper relaciones contigo. Abuelo, esta táctica ya la usaste antes. Bien, vámonos. ¿Tan fácil? Abuelo. Solo quería que provocaras un pequeño accidente. No era para intentar matarme. Con estos huesos viejos, casi me voy al otro barrio. Lo siento, señor, no fue mi intención. Es que controlar la fuerza era difícil. Da igual. Total, se cumplió el objetivo. Lo de cancelar el compromiso. No lo mencionará por un buen tiempo. Señor, debo decir algo inapropiado. La relación Shen-Fu no necesita un matrimonio arreglado. Al director Fu no le agrada Shen Xiao. Por la felicidad del director, mejor cancele el compromiso. Imposible. Ahora esto ya no es cuestión de alianzas. Es guerra de autoridad y dignidad. El director Fu es su nieto, no su subordinado. ¿De verdad exageré? Oye, ¿te has enterado? Las familias Shen y Fu van a romper el compromiso. ¿Por qué quieren cancelarlo de repente? Dicen que al señor Fu no le agrada la señorita Shen. Por eso insiste en romper el compromiso. Ser rechazada por el señor Fu. La señorita Shen debe estar furiosa. ¿De qué están hablando? ¿Terminaron su trabajo? No tener que casarte con el viejo Fu. Deberías sentirte aliviada. Por eso digo que no entiendes nada. Qué lástima que tu sueño esté por desvanecerse. ¿Qué quieres decir? Señorita Shen, por favor, entregue sus responsabilidades y abandone la empresa. ¿Me despide? ¿No temes que el señor Fu se enfade con ustedes? Solo seguimos las órdenes del señor Fu. No tenemos nada que temer. ¿Cómo? Apenas anunciaron la ruptura. Y ya quieren echarme. No olviden que soy la heredera de los Shen. No es asunto de ustedes decidir. Si se atreven, que el señor Fu venga a decírmelo. Tú estás detrás de esto. Un consejo. Lo falso, aunque parezca real, seguirá siendo mentira. Tu convicción es increíble. Si quieres sabotearme, necesitarás habilidad para lograrlo. Ya veremos. Hermana Shen Xiao dice. Esa Shen Xiao es una acompañante de lujo. Solo para provocarla. Últimamente se pega al director Fu. ¿En serio? Ah, por eso el director Fu quiere divorciarse ahora. Y no solo eso. Con el chofer del CEO y la diseñadora de joyas Coco también tiene líos. Es una viciosa. Dios mío. Ahora entiendo por qué el CEO y el chofer la protegían. Todo tiene sentido ahora. Dejen de inventar mentiras. ¿Shen Xiao te molestó otra vez? Si nos ven juntos, empezarán los chismes. Tranquila, yo me encargo. Tengo la grabación. Ya veremos quién gana esta guerra. Ya confirmé. Shen Xiao difundió los rumores. Avanza con el plan. Que el escándalo sea enorme. Si escala esto, podría arruinarle la vida para siempre. ¿No es demasiado cruel? Mejor esperemos a esta noche. Hablemos primero con Xiao Xiao. Ya regresaste. Ven rápido. Necesito hablar contigo. Justo tengo algo que decirte. ¿Será el mismo asunto? Hablemos entonces. Hay que intensificar las cosas. Me preocupa que esto escale y te lastime. No temas. ¿Quién debe preocuparse? Es Shen Xiao. El cebo está listo. Que el pez muerda. Perfecto. Apoyemos totalmente a Shen Xiao para probar que Shen Xiao difama. Sí, todo está listo. También quienes creyeron y esparcieron los rumores. Ninguno escapará. Señor Fu, ¿por qué no? ¿Lo resuelve personalmente? Ella no tiene experiencia. Pero confío en su capacidad para resolverlo. Señor Jin, despacio. No es Xiao Xiao. Hacía tiempo que no la veía. Xiao Xiao. Señor Jin, ¿de qué Xiao Xiao habla? ¿La conozco? ¿Acaso hay otra Xiao Xiao? En su empresa. Solo hay una. Bien. Finalmente tengo pruebas. Shen Xiao Xiao, estás acabada. El director Jin de Zuya Joyería mencionó. Es cliente habitual de Shen Xiao Xiao, el director Juan de Shenzhen y el director Li de Dinsen. El negocio de Shen Xiao Xiao va muy bien. Sabía que esto no era sencillo. Si Shen Xiao estuviera aquí, nunca le tocaría protagonismo. ¿Cómo consiguió el contrato de Dinsen?
Mira a la famosa acompañante Di. Te he promocionado tanto. Tu negocio debe ir bien. ¿No deberías estar en el club nocturno? ¿Qué haces aquí? Ah, ¿sabes quién soy yo? ¿Cómo te atreves a tirarme agua? ¿No te parece ridícula? La ridícula eres tú. Finges inocencia ante el director Fu. Actúas como una santa. ¿Qué tal? Te salió el tiro por la culata. ¿Crees que lo hiciste impecable? ¿Tienes miedo de asumirlo? Investigué tu pasado. En la escuela, un profesor te violó. Sufriste bullying después. Tus padres te abandonaron. Cállate. Lo que dijo Shen Xiaoxiao no será verdad. Estás proyectando tu propia experiencia. Soy la heredera de los Shen. ¿Cómo podría tener experiencias tan vergonzosas? Durante todos estos años, tu madre te ha estado buscando. Está abajo de la oficina. Basta. Deja de mirarme con lástima. ¿Qué significa esto? ¿No es Shen Xiao la heredera? Claro que soy la heredera. De otro modo no habría conseguido el contrato Shen. Ya lo decía yo. Esa acompañante Xiao Xiao no dice ni una verdad. Xiao Xiao, aunque tengas pruebas, ¿qué puedes hacer? Si muero, te arrastraré al infierno. En esos documentos hay un informe policial y un contrato de abogado. Todas las pruebas están ahí. Mejor piensa bien cómo resolver esto. ¡Qué ridículo! Una acompañante como tú, ¿crees que puedes ir a la policía? ¿Qué abogado? ¿Con qué derecho me demandas? Ayer de 8 a 12 estuve trabajando aquí. Las cámaras lo demuestran. Tengo grabaciones tuyas difamándome. Tengo todo el derecho. Imposible. El señor Jin dijo que tú, Xiao Xiao, me tendiste una trampa. Muy bien. Moriremos juntas. Morir juntos. Voy a llevarte al hospital. No es nada, solo un rasguño. No te asustes. Has perdido mucha sangre. ¿Cómo es una herida leve? Llévensela. Shen Xiao Xiao, no te dejaré escapar. ¿Te duele mucho? La herida debe ser profunda. No duele, no duele. Todo es mi culpa. Si no hubiera provocado a Shen Xiao, no te habrías lastimado así. Ya basta, si me cuidas más. Dejaré de sentir dolor. La herida sigue siendo profunda. Al volver, evita mojar la herida. Ven en una semana a quitar los puntos. Deja de llorar. En realidad te mentí antes. No me duele nada. Te acompañaré a descansar. No, espera, aún tenemos asuntos importantes que atender. Shen Xiao difamó gravemente a otros. Se ha iniciado investigación formal. Reitero nuevamente. La empresa no tolera ningún tipo de difamación. Incumplir conlleva despido. Queda claro. Están despedidos. Hermana Xiao Xiao, lo siento, reconozco mi error. Shen Xiao me obligó a hacerlo. Ella es la heredera Shen. No me atrevía a desobedecerla. ¿Aún no lo sabes? La policía confirmó que no es la heredera. Si lastimarme no tuviera consecuencias, ¿te arrepentirías? Es curioso. Shen Xiao fingió ser la heredera por tanto tiempo, y nadie en la empresa notó algo extraño. ¿Verdad? Además, su identidad se ha vuelto más creíble. ¿Qué está pasando? Ahora recuerdo. Este rumor empezó con el supervisor Lin. Si descubren que el supervisor Lin fue sobornado por Lu Shiki para ayudarme, mi identidad se revelaría. ¿Acaso el supervisor Lin y Shen Xiao colaboraron desde el inicio para acercarse a la familia Fu? Según mi investigación previa, no tenían relación alguna. Recuerdo que mencionó que alguien le indicó enviar a la heredera Shen a Chengxin para que le diera trato especial. Recuerdo que ese día solo estaban Shen Xiao y Shen Xiaoxiao. Se acabó. Se acabó. No me voy. Voy a revelar mi trasero. Oh, sí, el que se unió a la empresa conmigo ese día. Y alguien más. Pero luego se fue de repente. Será. Ella es la verdadera señorita Shen. Como siempre eres Fu. Incluso la señorita se puede equivocarse. ¿Qué más puedes hacer? Incluso la señorita se puede equivocarse. ¿Qué más puedes hacer? Obviamente te equivocaste. ¿Por qué me culpó? ¿Tú? Abuelo, ya te lo dije. Shen Xiao, ella no es una buena persona. Tienes que creer. Todavía mimado como un bebé. ¿Qué tal una broma esta vez? Después del caballo, te veo. Simplemente no quiero casarme. ¿Quién está en tus ojos? Eso es lo mismo. Ahora, ¿por qué no te retiras del matrimonio? Ups, me atropelló un coche antes. Ahora enojado contigo. Estoy muerto. La felicidad de mi vida. ¿Qué es en tus ojos? Tal vez antes de mí.
Realmente lo hice mal, eso es todo. ¿Qué pasó con tu divorcio? Ve a hablar con la familia Sen en persona. Si lo han hecho. Ya no intervengo. Señorita, el señor me pidió el de usted. Dirección de la empresa. Ahora está abajo en su empresa. Jiao. ¿No ha roto la relación? ¿Por qué estás aquí? Escuché que alguien se hizo pasar por tu identidad. Voy a ver lo que está pasando aquí. ¿Cuál es la situación? El hombre ha sido atrapado aquí. No te preocupes, no lo uso indiscriminadamente. El nombre de la familia Sen. Ahora no en el futuro. Eres mi hija. ¿No es esta la familia Sen en tu casa? Hemos roto la relación. Si no tienes nada, vuelve primero. Jiao, no lo sé. Alguien se hará pasar por tu identidad. Pensé que tú y el señor Fu trabajar juntos. ¿Puedo cultivar algunos sentimientos tarde o temprano? Yo y un anciano. ¿Qué sentimientos se pueden cultivar? Vende a tu hija. ¿Cuál es la diferencia? Tienes la misma edad que el señor Fu. Sí. ¿Por qué hablas de vender a tu hija? Edad similar. Sí. Este señor Fu es el nieto de Lao Fu. También es el único heredero de Fu. Este personaje se ve bien. No es ese viejo, es su nieto. Claro que sí. Pero ahora estoy casado. Aunque solo un conductor. Pero estamos felices. Está bien, sí, que Lusiki, ya me lo dije. El pero es tu marido por contrato. ¿Es un contrato? Lo sé yo mismo. Jiao. Hay tanta gente excelente en este mundo. ¿Por qué estás aquí? El anciano de la familia hace algún tiempo, alguien me secuestró. La diferencia de hoja es de media pulgada. No me vas a ver. Nunca he querido tener algo que ver con ellos. Está bien, viejo Fu. Iré a la familia Fu ahora. Señor Fu. Todavía tienes cara para beber. Viejo Sen, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Todavía tienes la osadía de hablar? ¿Por qué secuestraste a mi hija? Yo secuestré a tu hija, ni siquiera la conozco. Mi hija Sen Jiao. ¿Osas decir que no la conoces? Sen Jiao. Oye, ¿esa no es la novia de mi nieto? ¿Qué insinúas? Solo contraté a unos tipos para asustarlos un poco y que terminaran su relación. Nunca imaginé que era tu hija. ¿Quieres decir que el prometido de mi hija es tu nieto? Mira, ¿esta Sen Jiao es ella? Sí. Mi hija. Ay, por Dios. Mira en qué lío me he metido. Esto es un desastre total. Solo contraté unos actores para darle un susto, pero jamás pensé en secuestrarla. ¿Quién iba a imaginar que terminaría asustando a la esposa de mi nieto? Viejo Sen, te juro que no fue mi intención. Si todo fue un malentendido. Viejo Fu, tranquilo. No te preocupes tanto, ya están casados. Así se resolverá todo. Ja. Los Fu ya aceptaron cancelar el compromiso. Los arreglos con los medios. Tú y el joven Fu arreglen entre ustedes. El viejo Fu y yo estamos mayores. No interferiremos en sus asuntos. ¿De verdad? Claro que sí. Te enviaré hora y lugar luego. ¿Por qué no le dijiste a Jiao antes? Su esposo es mi propio nieto. Los jóvenes tienen su propio camino. Sus asuntos. Déjenlos resolverlos solos. Si no se lo dices ahora, y luego Jiao no lo acepta, ¿qué haremos? No lo entiendes. Si lo hablamos nosotros, fracasará seguro. Pero si lo descubren solos, quizás funcione. ¿No fue igual con el matrimonio arreglado? No. Sigo preocupado. Yanqing, le gusta Jiao. Si se separan por mi culpa, seré el culpable. Imposible. Debo disculparme con Jiao. Voy ahora mismo. Viejo Fu, ¿tú? Vamos juntos a casa después del trabajo. Tengo algo que decirte desde hace tiempo. Tengo planes esta noche. También tengo una reunión inesperada esta noche. No sé quién es la señorita Sen. ¿Qué clase de persona es? Ella también querrá anular el compromiso. El día del evento anual, no noté al nieto del director Fu. ¿Cómo es su apariencia? Él tampoco querrá un matrimonio arreglado. Pero, ¿cómo puedo decírselo mejor? ¿Qué hace él aquí? Jiao, ¿tú también estás aquí? Vine a discutir unos asuntos, pero parece que la persona aún no llega. Mejor vuelvo a casa y te espero. Vine específicamente a romper el compromiso. No es como si fuera infiel. ¿Por qué me siento culpable? El director Son dijo que vendría a una reunión. Pero aún no ha llegado. De todas formas aquí no hay nadie. Siéntate y espera un momento.
Una vez me dijiste que si quería divorciarme, podría acudir a ti en cualquier momento. Pero si lo que quiero es estar contigo para siempre, ¿qué debo hacer? ¿Quieres decir que? Xiao, este anillo lo he estado preparando por mucho tiempo. Te amo. ¿Quieres casarte conmigo? ¿No habíamos acordado no intervenir? ¿Por qué vuelves a aparecer? Xiao, el abuelo estuvo equivocado. No debería haberte juzgado con prejuicios, ni mucho menos hacerte daño. Xiao, ¿me perdonarías? ¿Qué le pasó ahora? Xiao, hoy traje a la persona que te lastimó. Haz con él lo que quieras, haré lo que digas. Señorita Sen, disponga de... Solo cumples órdenes, no es culpa tuya. El problema es quien intenta resolver cosas con métodos ilegales. Xiao, solo es un actor, para asustarte un poco. Además, nuestra familia resuelve los problemas, siempre por la vía legal, ¿entiendes? Sí, es cierto. Abuelo Fu, me retiro entonces. Xiao, juro solemnemente que esto no volverá a pasar. ¿Me perdonas, Xiao? ¿Qué le pasa al director? No sé, huele a trampa. Descarado, ¿no vas a defenderme? Abuelo. Aún no estoy listo para decírselo. Soy el presidente del grupo Fu. Eres el nieto del señor con quien me casé por alianza. ¿Todavía no lo sabes? ¿Tampoco lo sabes? Xiao es en realidad la verdadera heredera de los Sen. ¿Tú eres la heredera de los Sen? Chicos, ustedes hablen. No quiero ser un estorbo. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Pues tú nunca me preguntaste. Ahora entiendo por qué eres tan mandón. Tú eras el jefe todo este tiempo. Sen Xiao te ha estado suplantando. ¿Por qué nunca la expusiste? Es que pensé que me casaría con el viejo señor. Pensé que tener a alguien que me sustituyera no era tan malo, ¿no? Entonces, ¿aún vamos a anular el matrimonio? Ay. Mira mi mano. ¿No le falta algo? Asterisco señala el anillo asterisco. Xiao, ¿quieres casarte conmigo? Dime, Xiao, ¿esta vez deberías perdonarme? No lo sé. También quiero saber si me perdonas. Dime, ¿crees que ahora habrán tenido éxito? Parece que todo salió bien. Nosotros dando vueltas. ¿En qué hemos estado trabajando? ¿Qué están haciendo? Se me cayó la dentadura. Sí, pasaba y le ayudo. Vamos, nos vamos ya. Alto. Ustedes dos, ¿nada que decir? Perdón. ¿Y qué más? Además, deberían organizarnos una segunda boda, ¿no? Ja. Sí, claro. Claro que sí. Damos la bienvenida a los novios. Señores novios, juráis permanecer unidos, en la enfermedad y la salud, en la pobreza y la riqueza, siendo siempre leales, cuidándoos y amándoos, hasta que la muerte os separe. Acepto. Beso. La colaboración entre Senif ha sido exitosa. Para los próximos proyectos debemos mantener el ritmo. Adivina quién soy. Déjame adivinar. ¿Será mi tesoro? Mamá, ¿por qué llegas tan tarde? ¿No has terminado? Papá y yo estamos hambrientos. Voy a llevarte ahora a comer algo rico, ¿vale? Vamos.